¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Última Mirada acá por las pantallas de CNN Chile. Los vamos a estar acompañando con distintos temas que han marcado esta jornada. Precisamente uno de ellos tiene que ver aún con la polémica que causó la decisión del juez Urrutia de permitir videollamadas de reos por delitos con alta connotación en la cárcel de alta seguridad. De hecho, el día de hoy el ministro Luis Cordero tuvo una reunión en su vuelta ya a su trabajo con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco. Habló de eso en tribunales el día de hoy el ministro Cordero. Vamos a revisar eso y también en materia internacional vamos a hablar acerca de las especulaciones acerca de la muerte de Alexei Navalny, lo que viene, las elecciones también en Rusia y las especulaciones acerca de la causa de su muerte y también el rol que va a tener su viuda de acá en más durante las próximas semanas. Eso lo vamos a estar conversando con Raúl Sor, pero vamos a partir este programa de Última Mirada conversando de política. Se acercan ya los primeros 2 años de gobierno. Esta semana declaran ante la justicia 13 importantes figuras del oficialismo, todas ellas de Revolución Democrática, y es por eso que vamos a conversar con el presidente de esta colectividad. Está con nosotros Diego Vela, a quien le agradecemos por estar en Última Mirada para conversar de temas políticos. Diego, evidentemente, ¿cómo estás primero? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Han causado polémicas, evidentemente, de nuevo, estas declaraciones de Carlos Contreras en una entrevista a La Tercera durante el fin de semana, entregando, según él, nuevos datos. Se ha dicho por parte del oficialismo que no hay nada nuevo que aporte a la causa. Se ha hablado de que son especulaciones, que ha trabajado en base a suposiciones también sus declaraciones, pero en una semana igual complicada para el partido, me imagino, por tener que ver cómo 3 de los más importantes, de los fundadores de Revolución Democrática, declarando ante la justicia: Miguel Crispi, también la directora de la DIPRES, Javiera Martínez, y Giorgio Jackson durante esta semana. A ustedes como partido, ¿cómo se toman esta semana? Una que evidentemente no debe ser fácil para ustedes. O sea, en primer lugar, como tú bien decías, las declaraciones del ex Jeremy, él mismo en la misma entrevista dice que supone, que él cree, sin prestar ningún antecedente para justificar su, en el fondo en este caso, ataque en el fondo a Miguel Crispi o responsabilidad que él le transmite. Y en ese sentido no hay ningún antecedente que sea nuevo, en el fondo. Y ahí, si algo que para nosotros valoramos es que la investigación va avanzando. En el fondo, incluso en el mismo caso del ex Seremio, ahora fue formalizado por otra fundación. Sí. Pero justamente nosotros... Acá algo que es importante aclarar: Fiscalía tomó la decisión la semana pasada de que las 3 personas que van a ir a declarar, Miguel Crispi, Javiera Martínez y Giorgio Jackson, no van a estar vinculados al caso Democracia Viva. Esto es netamente por una querella que presentaron 2 diputados republicanos, y eso yo creo que es algo que deberíamos cuestionarnos más el trasfondo, porque hoy día los parlamentarios tienen herramientas políticas justamente para poder utilizar el poder saber bien qué pasó sobre distintos hechos, y hay otras materias que son de justicia y está bien que esas existan. Pero esto no tiene ninguna relación con lo que ha hecho el Consejo de Defensa del Estado, el inicio también por oficio de parte del Ministerio Público de investigar este caso, y donde ellos mismos dijeron: a nosotros nos interesa poder declarar para que se esclarezcan los hechos, y porque no hay ninguna relación, por lo que han planteado y por los antecedentes que tenemos, que los relacionen con la comisión de delito o con los temas que se están investigando. Entonces, para nosotros desde Revolución Democrática, la corrupción es la antítesis de nuestro proyecto político, sí. Y hemos planteado en todo minuto que no vamos a dar espacio ni para impunidad ni para más corrupción. Y en ese sentido, no solamente expulsamos a los 2 militantes que en el fondo estaban relacionados al caso Democracia Viva, sino también nos querellamos al respecto buscando que se puedan hacer valer las responsabilidades individuales de este caso, y también hemos tomado otras medidas que son súper relevantes. Uno, mecanismos de prevención del delito dentro del partido, pero por otro lado también el apoyar lo que ha hecho el Ejecutivo en cuanto a buscar políticas públicas que eviten prevenir todos estos hechos. El 85% de los casos que están en el Ministerio Público guardan relación con leyes de presupuesto del presidente Piñera, en el fondo. En el fondo, previo a este gobierno. Esto es algo que comenzó el 2019 con las primeras transferencias, en el fondo, a través de este mecanismo desde el Ministerio de Vivienda y desde la ley de presupuesto 2022, que fue la primera que a nosotros nos tocó, o sea, el año 2022, en el fondo 2023, se buscaron ya mayores controles que ya han generado resultados. En el caso de la Dirección de Presupuesto se logró disminuir las asignaciones directas a fundaciones de 44,1 a 24% más o menos.
que sean por concurso público, que se exija experiencia, cosas que daban un espacio para estos malos usos, y a nosotros lo que más nos ocupa es que los fondos públicos lleguen a parar en beneficio de las personas y no a otros intereses, que justamente es lo que está investigando hoy día Fiscalía, y en ese sentido ser responsables con lo que está pasando. Sí, en la interna tú has podido hablar me imagino, con Giorgio Jackson, con Miguel Crispi, con Javiera Martínez acerca de las declaraciones que van a tener. ¿Están tranquilos ellos? ¿Sienten que quizás con esto se va a cerrar una etapa en la que sus nombres han estado en las portadas cada vez que se habla del caso Convenios? Se les vincula inmediatamente a ellos tres. Hay una presión política también fuerte sobre Miguel Crispi. Le hemos visto, cada cierto tiempo resurge esa polémica de que salga, que puede ser una piedra en el zapato para el gobierno. Vimos que a raíz de esto tuvo que salir Giorgio Jackson, uno de los ministros emblemáticos de este gobierno también. ¿Cómo están ellos? ¿Qué a esta altura? O sea, yo continuamente hablo por otros temas, o sea, por temas de gobiernos con ellos. Tenemos una relación bien fluida en ese sentido, pero respecto a esto, claramente lo que se busca es que se puedan establecer las responsabilidades de despejar todas dudas. Yo creo que lo que lamentablemente ha sucedido es que hoy día es una querella presentada por 2 diputados republicanos, y donde no hay ningún antecedente concreto. En el fondo son especulaciones, y también un poco lo que hemos visto continuamente declaraciones de la oposición, algunas personas también del oficialismo, que se quedan más en la declaración más que antecedentes concretos que los vinculen con los casos. A nosotros nos importa que esto se despeje, que esto pueda avanzar en la instancia judicial, que es lo que corresponde, así que hemos colaborado en todo momento con eso, y que también quienes tengan responsabilidades se asuman esas responsabilidades. Ya el presidente ha sido muy claro en cuanto a las responsabilidades políticas, o quienes han tenido otra relación que no van a tener cabida dentro del gobierno, y eso él ha hecho valer esa responsabilidad en distintos momentos, pero también a nosotros nos importa que en materia judicial, sobre todo por la reconstrucción de las confianzas ciudadanas, esto puede avanzar. Son procesos que tardan tiempo, eso es una dificultad que tenemos, pero la investigación ha ido avanzando con celeridad y esperamos que así sea, y que así sea también en los otros casos. Nosotros estamos muy involucrados, por ejemplo, en el caso de Maipú, sí, donde nuestro alcalde está querellado contra Katy Barriga, y hay otros casos, no sé, en Algarrobo, en Las Condes, que es importante que entendamos que el espacio público, sobre todo la política pública, el Estado, sea en beneficio de las personas, no para enriquecerse a sí mismo o hacer mal uso de esos fondos, como comprar peluches en vez de recuperar el agua potable de Maipú. Y en eso, para nosotros, una parte esencial de nuestro proyecto político es buscar eso, y por eso hemos buscado responder también tan tajantemente frente a esto, porque nos importa mucho que la política sea en servicio de las ciudadanas y los ciudadanos, y no para un beneficio personal. Específicamente en la situación de las personas que van a declarar esta semana, vimos el año pasado que hubo una presión muy grande que terminó con la salida de Giorgio Jackson del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, tú trabajabas con él en el Ministerio de Desarrollo Social en ese entonces. Ahora hay una presión nuevamente por Miguel Crispi. Te pregunto, ¿tú crees que hay aprovechamiento político detrás de esa querella? Porque lo que se ha sabido públicamente es que no han aportado nuevos antecedentes quienes presentaron estas querellas, estas denuncias en contra, por ejemplo, de Miguel Crispi, de Javiera Martínez, de Giorgio Jackson, y en un momento se habló de presiones por parte de la oposición en el sentido de, está bien, si sale Giorgio Jackson, nosotros nos vamos a abrir a la posibilidad de conversar acerca de las reformas, de poder abrirnos, por ejemplo, con la reforma de pensiones, tratar de llegar a un acuerdo, y lo que se vio es que eso no pasó finalmente. Entonces, quizás, ¿crees tú que haya aprovechamiento político, tratar de desestabilizar un poco al gobierno con figuras que son clave, y la más emblemática, por supuesto, haya sido la del exministro Jackson? O sea, yo creo que en el caso del ministro Jackson fue un chantaje, y también en ese sentido se tomó la decisión, uno, de poder salir para poder, él como ciudadano, poder tomar acciones judiciales, que la emprendió ya, con justamente querellándose respecto como para recuperar su honra, en el fondo, por injuria y calumnia. Pero lo que vimos fueron acusaciones totalmente infundadas, cosas que eran gravísimas, sin ningún antecedente, y donde hemos visto en el caso, por ejemplo, los computadores, que la investigación ha demostrado que el ministro no tenía ninguna responsabilidad, y la gente que hizo esas declaraciones se tiene que hacer responsable de eso frente a la justicia. Yo creo que hasta el momento no. Yo no he escuchado a nadie todavía desdecirse, o algunos relativizando un poco más en una estrategia más judicial, pero otros han ido por doble, o sea, partiendo por el senador Espinosa. Pero, por otro lado, lo que vimos también es que la derecha, y fue algo fundamental para el gobierno y para que el ministro Jackson tomara la decisión, que fue poner el proyecto colectivo por sobre lo que él estaba enfrentando en ese momento, fue decir, la derecha dijo, si es que sale el ministro Jackson, nosotros nos sentamos para buscar un acuerdo en materia tributaria y en materia de pensiones. Sí. Nos sentamos en la mesa para llegar a ese acuerdo porque entendemos que es importante, pero si no, no. El ministro salió y hasta el día de hoy no hemos logrado avance en esa materia.
yo sinceramente veo un ánimo distinto ahora. O sea, yo no veo a la UDI o a Renovación Nacional en esas. O sea, yo los veo más dialogantes, con mayor capacidad. Yo espero que en marzo tengamos la capacidad de poder ponernos de acuerdo en materia de pensiones. Lamentablemente el Partido Republicano, yo no he visto que haya cambiado su tono o no haya cambiado su forma de hacer política. Y esa es una política que nosotros no vamos a permitir y no vamos a respaldar. Y también así lo dijimos tajantemente con lo que fue el segundo proceso constitucional, que fue muy evidente eso, donde el Partido Republicano puso sus términos y lamentablemente Chile Vamos, y la centro derecha, bailó al ritmo de Republicano, en el sentido de pasar una aplanadora, de buscar una constitución maximalista, que era un retroceso en varios derechos, más que buscar, yo creo, poner a los ciudadanos por delante y buscar un punto de acuerdo. O sea, acá no es que tengamos que pensar todos iguales. Estamos en democracia, así es la política, representamos distintos proyectos políticos, pero sí es importante que tengamos una capacidad, por ejemplo en el caso constitucional, que logramos construir un espacio donde todos nos sintamos representados, o en el caso de pensiones, llegar a un acuerdo básico donde logremos una mayoría significativa que permita subir las pensiones hoy día. Yo veo que en la derecha, al menos en Renovación Nacional, muy claro, en Evópoli y en algunos sectores de la UDI, veo una mejor disposición y a no seguir utilizando estas herramientas que en este caso son judiciales, sí, para fines políticos de capitalizar su sector, más que responder a lo que debería ser la política, que es responder a los intereses de la ciudadanía. Y ese es nuestro foco. Al gobierno lo veo muy alineado en eso, al presidente Boric. Yo creo que también como estuvo, que para mí estuvo a la altura de lo que fue un funeral de Estado con la muerte del expresidente Piñera, justamente en ese sentido, de entender que somos una república, que hay un espacio de democracia, donde hay marcos de respeto y donde podemos pensar distinto, donde hay dimensiones que para nosotros son fundamentales, como los derechos humanos, hay líneas rojas que sí, delimitan ese actuar en democracia, pero donde en materia social, en materia legislativa, sí nos podemos poner de acuerdo y buscar cierto marco de entendimiento, poniendo a las personas por delante. Vamos a hablar de la polémica también que han causado este debate acerca de las declaraciones del presidente en el funeral de Estado del expresidente Sebastián Piñera, pero para cerrar este tema, quería saber a ustedes como partido, ¿cuánto les ha afectado esto? Porque evidentemente el nombre del Partido Revolución Democrática a la luz pública o buena parte de la población que no sigue la política todos los días está quedando como un partido que está metido en ciertas cosas, que sus figuras están, Mander quiere declarar ahora, que hay 2 personas que son presas que eran del partido antes de que fueran expulsados, han perdido espacio ustedes evidentemente en los ministerios, ustedes hablan siempre de un proyecto colectivo evidentemente, pero esto es política, me imagino que igual hay espacios que les gustaría tener. Son un partido de los grandes dentro de la coalición de gobierno. ¿Se han visto cómo, ha sentido ese peso como de que han perdido espacios, esperan recuperarlos después de esto también? O sea, esto claramente nos afectó el año pasado. Y también, como te decía, la corrupción es la antítesis de Revolución Democrática. Nosotros surgimos como un nuevo partido de izquierda que buscaba, en el fondo, recuperar la confianza ciudadana en decir, la política puede responder a los intereses de las personas y con ciertas visiones también al respecto, de mejorar las condiciones más universales de acceso a la educación, a la salud, de una mayor profundización democrática donde las personas puedan incidir más en lo que les pasa en su vida y no solamente los poderes económicos, que es algo que pasa mucho en la política en Chile. Pero en ese sentido yo creo que lo que hemos logrado es justamente una respuesta que yo creo no habíamos visto antes en política, es decir, en menos de un mes expulsamos a los militantes. O sea, yo creo que si uno ve la lista de las personas que han sido condenadas, no ni siquiera formalizadas, en otros partidos muy pocos de esos no son militantes el día de hoy, incluso algunos son parlamentarios, están en otro espacio. Entonces nosotros buscamos responder de manera distinta, también buscar que la justicia actuara y también tomar mecanismos de prevención del delito para evitar que estas cosas sucedan. Es posible que puedan suceder en cualquier organización, pero es muy importante el cómo la institución responde frente a eso. Y ahí nosotros estamos convencidos que nuestro proyecto está fuerte y lo vemos continuamente en los gobiernos locales, por ejemplo. Nosotros hay 6 alcaldes que son de Revolución Democrática: Valdivia, Tiltil, Casablanca, Viña del Mar, Maipú y Ñuñoa, y donde creemos que se está haciendo una muy buena gestión pública, que no es solamente la gestión de un gasto como eficiente de los recursos, sino a través de la política pública y de la buena gestión se está cambiando la vida de las personas desde los principios que tenemos como Revolución Democrática. O sea, por ejemplo, en Maipú, recuperando la sanitaria agua potable, que es la única que está a nivel municipal, en beneficio de las personas y justamente con fondos que se tenían papeluche, hoy día se invierten en infraestructura pública que permiten que las personas puedan acceder a agua de calidad y a un menor precio. O, por ejemplo, en Viña del Mar, con el buen trabajo hecho de la alcaldesa Ripamonti con toda la protección de cuidados, con también con lo que ha sido la inmobiliaria en Ñuñoa, en Valdivia, en Tiltil todo el tema medioambiental, en Casablanca también. Entonces, creemos que
los hechos son los que van a permitir, en el fondo, recomponer esas confianzas, el cómo hemos actuado, y en ese sentido seguimos empecinados en buscar que en estos casos no haya impunidad y no haya más corrupción, pero también en buscar que también nuestras acciones no se limiten a eso, sino en cómo día a día podemos mejorar la calidad de vida de las chilenas y los chilenos, y eso es lo que hacemos día a día en los gobiernos locales, en también los ministerios que estamos y en los distintos espacios en el Parlamento también para poder aportar en eso. ¿Pero crees que deberían tener más espacio en el ministerio? No hablando como en términos de cuoteo ni esto como me gustaría, porque evidentemente en política y siendo un partido importante de los que llega al gobierno como Revolución Democrática, no están en el comité político, si bien tienen el jefe asesor del segundo piso, pero ¿siente que han perdido como injerencia al interior del gobierno? Nosotros nos sentimos totalmente parte de este gobierno y en ese sentido hemos respaldado todas las decisiones que ha tomado el presidente Gabriel Boric. Así que en ese sentido, si es que para futuros cambios tenemos las mejores personas para eso, no me cabe duda que va a aumentar esa proporción, pero no es lo que nos ocupa hoy día. Hoy día lo que nos ocupa es que en los espacios que estamos y en primera, segunda, tercera línea colaboremos a que este sea un buen gobierno local en el caso de nuestros municipios y también en el Parlamento poder mejorar la calidad de vida de los chilenos a través de las leyes. ¿Qué te parecieron las declaraciones de Daniel Jadwe acerca de las palabras del presidente, su discurso en el ex Congreso, en el funeral de Estado del expresidente Sebastián Piñera? Sí, yo no las comparto, yo tengo una visión muy distinta de la que planteó el alcalde. A mí me pareció que el presidente Gabriel Boric estuvo a la altura de lo que fue un funeral de Estado. Yo creo que una situación súper compleja, también una muerte trágica. A mí me han afectado ese tipo de muerte y creo que tenemos que ser muy respetuosos del dolor de la familia, de sus colaboradores. Yo creo que eso también se sintió y algo que fue muy valorado en el sentido de ser ponderado. Yo creo que el presidente no fue ni más ni menos de lo que tenía que ser en ese momento. Yo creo que fue súper claro en decir que los gobiernos y el expresidente Piñera tienen sus luces y sus sombras, pero el momento de hacer ese análisis con un poco más de profundidad no es el momento de un funeral de Estado. Y obviamente en un funeral uno reconoce ciertas virtudes que yo sí creo que hay varias que son muy valiosas. O sea, yo creo que yo teniendo todas las diferencias que tuve con el presidente Piñera, y yo varias las planteé públicamente desde que era dirigente estudiantil hasta después en los distintos espacios que a mí me tocó en educación, en temas de pobreza, poder plantearla. Yo creo que una de las virtudes que él tenía es que logró capacidad de acuerdo en materias sociales, por ejemplo. Y yo creo que eso es algo que es valorable. O también el que él haya firmado el manifiesto, esta declaración, democracia siempre. Y lo que yo espero es que la autocrítica que hizo el presidente Boric y esa altura también que él tuvo, ojalá nos invite a la reflexión a todos los actores. Y en ese sentido, el ver cómo todos podemos colaborar en que avancemos como país, tomando las cosas buenas y también de las malas evitar que se repitan o corregir esas cosas que suceden. Y ahí yo creo que sería muy positivo que veamos en marzo, en el fondo, ojalá una posición distinta, que no sigan esta lógica de no dar ni sal ni agua en el fondo, y que pongamos a las chilenas y a los chilenos por delante y que busquemos avanzar en materias sociales, pero también en otras dimensiones que creo que son fundamentales para la democracia, como el condenar sin matices lo que fue la dictadura acá en Chile, o también el hacernos cargo de lo que fueron las vulneraciones de los derechos humanos en el estallido social, que es algo que ha sido validado por 4 informes muy contundentes en esta materia, donde se ve que son múltiples las violaciones a los derechos humanos que sucedieron, y ahí yo creo que también, como hablamos antes de temas judiciales, yo creo que nos hemos demorado mucho en llegar a las responsabilidades del caso y a tener mayores medidas de reparación, y eso para mí y para nuestro proyecto político es fundamental que también podamos avanzar en eso y entenderlo, que cuando se habla de demócratas o democracia, no es solamente el votar, sino también son estas condiciones básicas cívicas de que en cualquier sociedad deberíamos asegurar derechos humanos, seguridad. O sea, por eso nosotros estamos tomando con tanta urgencia el tema de seguridad y combatir el crimen organizado, porque justamente no podemos ejercer libertades si es que alguien se siente inseguro. Entonces yo creo que en esos puntos podemos llegar a puntos de entendimiento y espero que avancemos en estos 2 años de gobierno en una sintonía distinta a lo que han sido estos 2 primeros años, que creo que ha sido bien compleja esa relación. ¿Y ese debate se dio al interior del partido de Revolución Democrática? Se ha trascendido que algunos militantes, algunos pocos militantes incluso renunciaron a su militancia después de las palabras del presidente Boric. Hicieron ya una reflexión interna acerca de lo que significa la figura de Sebastián Piñera, pero también acerca de lo que se dio durante los últimos días. Es que yo creo que los primeros 3 días desde que se dio el discurso, distintas personas, y con justa razón también, dieron una interpretación que estoy seguro que era distinta a la que planteó el presidente sobre la palabra querella. Y recordar como que el presidente en su discurso incorporó varias veces, tuvimos querella y recriminaciones más allá de lo justo y razonable.
y donde yo estoy seguro, y así el gobierno también lo transmitió por distintos espacios, es que hacía referencia a la segunda acepción de la palabra, que va en sintonía justamente con recriminaciones, con la disputa en el fondo, que es algo que más allá del mundo de los abogados no se usa tanto, y desde ese sentido yo entiendo justamente por qué distintas personas tomaron una posición súper compleja, porque pensaron que eso estaba poniendo en duda el buscar justicia y verdad en materia de derechos humanos. Pero yo que conozco al presidente desde hace 14 años y hemos visto su compromiso público, o sea, yo jamás dudé de su compromiso irrestricto por los derechos humanos y que él jamás puso en duda verdad y justicia. Y eso fue clarificado de buena forma. Incluso el mismo Partido Comunista el día lunes salió reconociendo que con esa clarificación estaban totalmente alineados con lo que había dicho el presidente en esa materia. Yo creo que ahí lamentablemente se generó una interpretación errónea por parte de quienes recibieron ese mensaje y algunos tomaron esa decisión. Pero yo creo que si es que uno toma una decisión por una declaración es que quizás arrastra otros procesos más de largo plazo y ahí quién es uno para juzgar. Pero yo sí lo que veo es que justamente hoy día todo el oficialismo está totalmente alineado bajo la figura del presidente Boric. Así lo hicimos ver el mismo día lunes en el Comité Político Ampliado, que a mí me tocó participar, posterior a una reunión con las 10 presidencias del oficialismo y donde rescatamos, uno, que el presidente Boric es el líder de nuestra coalición, dos, que él ha tenido un compromiso restricto con los derechos humanos y tiene todo nuestro respaldo en ese actuar, y tres, el buscar ser responsables también en cuando se generan este tipo de interpretaciones, distintas interpretaciones, antes de salir por Twitter o antes de salir y tomar por sentada una declaración, buscar espacios de diálogo, de reflexión, de poder entender realmente la posición del otro, y si es que finalmente no estamos de acuerdo con lo que pasó, ahí uno elevarlo a la discusión pública, pero en el fondo yo creo que es importante en estos tiempos que estamos muy acostumbrados a reaccionar muy rápidamente con lo que pasó, o la primera impresión, o quedarnos en el titular, o la frase que dijo, más que ir al fondo, y yo creo que ahí, como quienes estamos en política y con la responsabilidad que tenemos con la ciudadanía, yo creo que estamos bien al debe en buscar avanzar en esa materia. Y ahí en ese sentido yo estoy del lado de que ojalá a futuro tengamos siempre esos espacios de diálogo y de entendimientos previos a salir con declaraciones que son... Sí. A veces pareciera ser que dentro de las coaliciones de gobierno, de socialismo democrático o pro dignidad, a veces son más duros o más incisivos quizás con decisiones que toma el presidente. Tú lo decías, bueno, acá todos decimos, él es nuestro líder, hay un programa que seguir, nosotros remamos todos hacia el mismo lado, pero cuando se producen ciertas, se debate por leyes, por ejemplo, en temas de seguridad ha costado muchísimo que se pongan todos de acuerdo, parece ser que ya no son solo un par de desligados, sino como grupos ya más grandes de diputados, de senadores que salen con sus propias declaraciones. ¿Cuesta avanzar en ese sentido? ¿Se han podido amoldar en estos 2 años de gobierno? Porque mucho se habló al principio de que esto no iba a funcionar, después que sí, y empezaron a hacer muchas reuniones y me acuerdo que todas las reuniones venían con lo mismo. No, ahora sí vamos a estar unidos en esto, en lo que viene. Pasaban 2 semanas, una nueva discusión y se volvía a resquebrajar, podríamos decir, esta unión de 2 coaliciones que en sus bases son muy distintas. Ustedes habían sido muy críticos con los partidos tradicionales de la ex nueva mayoría, por ejemplo, pero ¿molesta eso? ¿Cuesta avanzar con esas piedrecillas, esos ruidos internos que generan y que vienen de los propios partidos del gobierno? O sea, yo comparto un poco tu diagnóstico. Yo creo sobre todo en el principio del gobierno era muy evidente las 2 coaliciones, sí. Yo creo. Y eso es algo que se buscó trabajar de muy buena forma y el presidente sobre todo liderando esa discusión diciendo acá hay que dejar de lado estas 2 coaliciones, que aparte ya no existe sí, la coalición a Prodignidad, sí. Sino el entender que somos todos parte de un gobierno y que tenemos distintas trayectorias, distintas perspectivas que son necesarias para generar una alianza de gobierno que sea efectiva para las chilenas y los chilenos, y yo creo que eso se ha materializado de muy buena forma en el comité político, donde tenemos Frente Amplio, Partido Comunista, Socialismo Democrático, y donde yo creo que existe una compenetración y un trabajo de articulación y en el fondo complementariedad entre las distintas personas que componen el comité político, que le ha hecho muy bien al gobierno y todo alineado bajo la figura del presidente Gabriel Boric. Y también yo he visto mucho, que a mí yo soy presidente desde octubre del año pasado nomás, de Revolución Democrática, pero al menos en el espacio presidente, yo al día que asumí participé en un encuentro que se llama Encuentro por Chile, que fue de la Alianza de Gobierno, donde hemos definido que Encuentro por Chile, en el fondo, que vamos que en el fondo el trabajar por las chilenas y los chilenos nos va a permitir trabajar todo alineado y dejar esas diferencias que tenemos de lado y más buscar los puntos de encuentro para ponernos a trabajar en conjunto. Sí, yo creo que hay un problema más sistémico y más estructural respecto al sistema político y donde pasa muchas veces que parlamentarios tienen más incentivo justamente a salir pegando
que buscar contribuir o ver cómo solucionar los problemas. Y yo creo que eso es una dificultad que tenemos actualmente, también la fragmentación. Sí. Y ahí yo creo que tenemos que tomar medidas. O sea, por un lado, desde el Frente Amplio, nosotros en un periodo de división y de fragmentación estamos avanzando en contracorriente. Estamos justamente ahora en un proceso de generar un solo partido como Frente Amplio, en el entendido de que compartimos los principios, tenemos visiones comunes, pero necesitamos un instrumento con mayor fortaleza justamente para cambiar la vida de los chilenos y poder proyectarlo en el largo plazo más allá de este gobierno. Y es una decisión que los militantes van a tomar ahora muy pronto, en pocas semanas más, 9 y 10 de marzo, en un plebiscito. Pero por otro lado, también en el sistema político, yo creo que el trabajo que se hizo en el Consejo Constitucional es una buena base para ver si es que podemos hacer ciertas modificaciones que permitan que el sistema político responda más a los intereses que tienen las chilenas y los chilenos, más que el interés o la capitalización que puede hacer un parlamentario, que es el que tiene el voto clave y que hace caja, más que el poner a la política pública o el interés de la ciudadanía por delante. Y yo creo que hay harta conciencia de eso, yo creo que hay harta conciencia de los objetivos que deberíamos tener, que es justamente fortalecer el sistema político, darle un mayor peso a los partidos, que se hagan responsables colectivamente de eso, como este ajuste entre el Ejecutivo y el Legislativo es un poco más sano y más colaborativo en el fondo. Más amable y que se alinee frente a los objetivos que deberíamos tener. Y eso se está trabajando, se está discutiendo en el Parlamento, los centros de pensamiento, centros de estudios también han estado abordando esta materia y ver si es que podemos lograr ahí una ventanita para poder avanzar en esa materia, en el entendido de que hoy día tenemos que responder a las urgencias que tienen las chilenas y los chilenos, eso sea en materia de pensiones, en esa urgencia, pero también en cómo el diseño estructural que tenemos puede responder de mejor manera a esos intereses. Así que esperemos que podamos avanzar en esa materia. Sí, y en la construcción de este partido único, Diego, ¿qué sientes por parte de los militantes? Porque los dirigentes al menos se ha escuchado que están todos muy unidos, al menos como en la posibilidad de poder generar este partido grande. Pero como te digo, hay muchas voces distintas a nivel parlamentario, a nivel de militancia. Por ejemplo, en tu partido ya está definido eso. ¿Le gustaría liderar a ustedes, por ejemplo, tener el primer presidente o presidenta del partido único, del Frente Amplio? ¿Cómo has visto eso? Porque lo que se ha hablado generalmente es que Convergencia Social podría asumir un rol muy importante, bueno, el partido del presidente, pero me imagino que no es solamente esa la única variable que tienen para poder elegir a quién podría ser el nuevo liderazgo de un partido importante que va a tener muchos militantes, tiene varios partidos, movimientos también que se han ido plegando a esto. Así es. En primer lugar, nosotros en octubre empezamos los diálogos por la unidad del Frente Amplio, donde buscamos que todos los espacios, todas las regiones, todas las comisiones que tenemos constituidas los frentes, pudieran tener espacios de discusión a nivel primero partidario y después a nivel de Frente Amplio sobre la unidad. Y a partir de eso generamos una propuesta de principios que esta semana debería ya salir en el fondo, que justamente lo que busca es recoger lo que ha sido el Frente Amplio en estos 8 años. Nosotros no empezamos ayer o no vamos a empezar con esto, ya llevamos 8 años trabajando juntos, teniendo disputas juntos con lo que fue el proyecto de la Beatriz Sánchez, en el fondo que ella lideró, pero a nivel de gobiernos locales, a nivel de gobiernos regionales. Y yo lo que veo es que es una oportunidad para que el proyecto, en mi caso de Revolución Democrática, se pueda proyectar en el largo plazo. Y eso yo creo es la pregunta que tenemos que responder la militancia, en el fondo. Si es que, siendo un partido con la otra fuerza del Frente Amplio, ¿se fortalece esta Revolución Democrática que buscamos generar en Chile o no? Y yo creo que ahí la unidad y la fortaleza que puede tener ese instrumento es una gran oportunidad para eso. Y ya respecto a los nombres para liderar el futuro partido, si es que quién se queda con qué, eso es algo que no es lo que nos quita el sueño. En el fondo, yo creo que hoy día el trabajo ha estado más en poder conversar sobre la orgánica. Post plebiscito ahí vamos a tener que tener recién ya las negociaciones de cuál es la orgánica. Recién ahí estamos como mandatados para poder ejecutar eso, los principios que queden bien amoldados y también entender que este va a ser un proceso donde nosotros queremos proyectar el Frente Amplio no para los próximos años de gobierno, sino para los próximos 30, 40 años del país, y entender que podemos ofrecerle un plan y un proyecto a Chile que les cambie y le mejore la calidad de vida a los chilenos hoy día, pero también en el mediano plazo. Pero dos, también que podemos entender que podemos generar una alianza de gobierno que también sea proyectable en el largo plazo. Y ahí para nosotros es fundamental el socialismo democrático, el Partido Comunista, los distintos partidos que hoy día componen la alianza de gobierno, para poder proyectar un plan que ofrezca a Chile desde esos puntos de unión, y también entendiendo que cada uno va a tener sus propias distensiones, sus propios matices, su propio énfasis, pero donde entender que esa unidad es la que ha permitido el éxito de procesos de transformación en el mundo, en el fondo, cuando se ha logrado esa unidad. Y eso, lamentablemente, muchas veces se dan situaciones de crisis o cuando hay un adversario muy grande, pero yo lo que espero es entender que
los problemas que viven los chilenos cotidianamente, esa es la mayor crisis que tenemos, ese es nuestro mayor adversario y que a partir de eso podemos generar una unidad de acción finalmente en este proceso. Así que el 9 y el 10, todas las personas que militan en Convergencia Social y en Revolución Democrática, invitadas a votar. En el fondo es fundamental que puedan ejercer su voto informados. También vamos a estar acompañando con toda esa información, pero por sobre todo, si es que es afirmativa esa decisión, el poder ser partícipes de esa construcción a todas las personas que han sido independientes desde el Frente Amplio o en este caso también, no sé, comunes o plataforma socialista que plantearían sumarse en el fondo a ese partido una vez que se tome esa decisión. Entonces ahí estamos convencidos de que vamos a fortalecernos, pero por sobre todo no por fortalecernos nosotros, cómo se fortalece RD, sino para ofrecer los mejor proyecto en el fondo a las chilenas y a los chilenos. Diego Vela, presidente de Revolución Democrática, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros acá en Última Mirada. Que estén muy bien. Muchas gracias, Diego. Y nosotros vamos a seguir conversando. Les contábamos en el inicio acerca de la situación del juez Urrutia el día de hoy. El ministro Cordero llegó hasta la Corte Suprema, habló con el presidente acerca de esto. El gobierno considera que es ilegal la decisión que tomó el juez Urrutia de permitir que ciertos reos de alta connotación, delitos de alta connotación, puedan tener acceso a videollamadas, algo que ha sido muy criticado. Incluso algunos desde la oposición han pedido que sea removido de su cargo el juez Urrutia. Todo esto y más lo vamos a ver en la siguiente nota que preparó nuestra compañera Belén Saltias. Volvía de sus vacaciones y lo que quedaba era ponerse al día, sobre todo con lo que ha pasado en las últimas jornadas en el Poder Judicial. Lo último fue la polémica decisión del juez del séptimo juzgado de garantía, Daniel Urrutia, quien autorizó videollamadas a reclusos peligrosos que se mantienen en la unidad especial de alta seguridad. Es una decisión que contraviene las normas que regulan establecimientos penitenciarios de máxima seguridad. En segundo lugar, no se han comprometido los derechos de las personas que están privadas de libertad al interior del establecimiento. Y en tercer lugar, en este punto el Ejecutivo tiene una sola opinión y es que dada la naturaleza de la condición procesal de las personas que están ahí, los delitos que cometieron, es razón más que suficiente para sostener la ilegalidad de esa decisión. Postura que el gobierno ha mantenido desde un inicio, apuntando a una supuesta ilegalidad en la decisión del magistrado, lo que debe resolver la Corte de Apelaciones tras un recurso de hecho interpuesto por Gendarmería que argumentan que la autorización de videollamadas era grave. Incluso se apuntó a las conexiones con el tren de Aragua de los reclusos. Las críticas han surgido desde todos los sectores, incluso desde la UDI. Llamaron a suspender o expulsar al juez de sus funciones. No puede sobrepasar el tema más importante para el país, que es la seguridad nacional. Y nosotros lo que queremos pedirle al Poder Judicial es suspensión y, como son tantos los hechos, expulsión. Esta persecución iniciada particularmente por la oposición que busca expulsar del Poder Judicial al juez Urrutia tiene más un raciocinio propio de épocas pasadas en nuestro país que el respeto irrestricto a la separación de funciones y al Estado de Derecho. Persecución que acusan algunos, ya que el magistrado realizó parte de las tareas que deben desarrollar los jueces de garantía, como por ejemplo la visita mensual a reclusos, contexto en el que se otorgó esta autorización. Dar aplicación a una norma que es el artículo 150 que establece que a los privados de libertad que son de su tribunal, que su tribunal tiene privados de libertad sometidos al régimen de prisión preventiva, él debe realizar la visita, tomar los requerimientos de él y él debe garantizar que se estén respetando las reglas mínimas para efectos de lo que es la reclusión. Este lunes la Corte de Apelaciones debía proveer el informe entregado por el juez Urrutia, donde además de dar sus explicaciones del caso, también informó sobre amenazas en su contra. Todos los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, principalmente por el alto calibre de estas. Se presentan y se ponen en conocimiento del fiscal Héctor Barros, en quien lleva las investigaciones. El fiscal Barros ya decretó medidas de protección y decretó las primeras diligencias, y básicamente ahora lo que corresponde es determinar quiénes son los responsables de las amenazas para presentar las querellas, en definitiva, en contra de todos y cada uno de estas personas, porque son amenazas en términos generales, si bien están dentro de la investigación, pero son bastante violentas. Amenazas desde cuentas anónimas en redes sociales, donde el magistrado es bastante activo, que no solo lo incluían a él, sino que también a su familia. Además, los autores contaban con vasta información personal. Efectivamente, en mucha oportunidad en el Pleno es un asunto que preocupa a la Corte Suprema, en cuanto que
todos los jueces, las juezas de los diferentes tribunales del país tienen que tener la máxima tranquilidad para poder desempeñar sus funciones. Sobre las amenazas a cualquier autoridad pública, el Ejecutivo siempre ha sido enfático. Yo supongo que si esas denuncias las ha recibido el juez Urrutia, han sido oportunamente comunicadas a la autoridad respectiva, que sería el Ministerio Público, para estos efectos. El Ejecutivo no tiene constancia en antecedente de eso y la autoridad competente es el Ministerio Público con ese fin. Una controversia que por lo pronto no se resolverá, ya que en el mejor de los casos se espera que recién al próximo lunes la 7ª Sala de la Corte de Apelaciones pueda revisar la causa que involucra al juez Daniel Urrutia y decidir qué pasará con las tan polémicas videollamadas. Vamos a una pausa en Última Mirada. A la vuelta conversamos con Raúl Sor.